en Hechos, capítulo 26, versículos del 1 al 32. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: «Tienes permiso para hablar en tu defensa». Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. «Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben, los líderes judíos, desde mi temprana infancia, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad». «¿Quién eres, Señor?», pregunté. Y el Señor contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí». Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó: «Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura». Pero Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son más familiares, pues no se hicieron en un rincón». Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió: «¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo?» Pablo contestó: «Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto
por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pues hasta aquí el capítulo 26 del libro de los Hechos. Como he dicho al principio, nos encontramos aquí ante la última defensa del apóstol Pablo antes de ser enviado rumbo a Roma para ser atendido ante el mismo emperador, que en aquel tiempo ya no era Claudio, sino que era Nerón. Diversas autoridades fueron convocadas, pues aunque el gobernador Festo ya tenía la decisión de enviar al acusado ante el emperador Nerón, no sabía exactamente qué escribir en la carta que debía enviarlo junto con él. Por eso quería escuchar las intervenciones y conclusiones de las diferentes autoridades convocadas, pero especialmente los consejos que le podría ofrecer el rey Herodes Agripa II. Por eso leemos al principio de este capítulo cómo es el rey Agripa quien preside la reunión y le da inmediatamente el turno de palabra a Pablo. Y tras esto observamos en el discurso del apóstol cómo hace una distinción entre la poca experiencia del gobernador Festo, quien había sucedido recientemente al gobernador Félix, y el conocimiento que ya arrastraba el rey Herodes Agripa II. Pues se dirige a él de forma distinta a como se dirigió a Festo, tal y como lo podríamos leer, y en su momento lo hemos leído en el capítulo 25. Y esto es totalmente lógico, pues Agripa reinó desde los años 50 hasta los 90. Y sin embargo Festo solo gobernó desde el año 59 o 60 hasta el 62. Además, también existen algunos datos que apuntan que Agripa II fue criado en la corte del que fue después el emperador Claudio. Y además fue él quien le dio el nombre de rey de Judea, el título. Por lo tanto, es totalmente cierto esto que comenta Pablo, de que Agripa era un experto tanto en las costumbres como en las controversias que había entre los judíos, porque como he dicho, se crió en la corte. Y aparte, a estas alturas ya llevaba alrededor de 10 años como rey de Judea. A partir del versículo 4, leemos cómo Pablo narra su testimonio. Esta ya es la tercera vez que se narra la conversión de Pablo. La primera en Hechos 9, después más adelante, y ya ahora la tercera. Sería la segunda que el propio Pablo lo narra. Pero en Hechos aparece 3 veces y como hemos visto, y ahora veremos más, aquí aparecen ciertos datos que en las otras 2 narraciones no se encuentran. El apóstol Pablo empieza por su crianza hasta su formación como fariseo. Luego comenta cómo fue llamado por Dios para servirle y cómo obedeció a este llamado, predicando el evangelio de Jesucristo siempre que podía, judíos y también gentiles. Ahora bien, en medio de este discurso se vuelve a destacar una doctrina clave, la doctrina de la resurrección. Una doctrina que el propio Pablo muestra a las autoridades, que forma parte de la creencia y esperanza de muchos judíos, de las 12 tribus de Israel. Y digo muchos porque debemos de recordar que los saduceos no creían en esta doctrina y evidentemente eran judíos y además líderes. Y el apóstol vuelve a recordar que en esencia está siendo criticado por ello, por su fe en la resurrección. En efecto, no solo estaba siendo acusado por ello, sino por más cosas, pero el apóstol quería destacar ese punto como uno de los más controversiales, porque no quería que la discusión se centrase en lo meramente moral o cultural o en su persona. Él sabía que se estaba defendiendo, pero en su defensa, él no se estaba preocupando por su vida. Él lo único que quería era predicar a Cristo, en este caso, incluso a las autoridades políticas. Es por ello que a partir del versículo 9, Pablo comparte a la audiencia cómo él, al principio, como buen fariseo, celoso de la ley,
persiguió de forma hostil todo lo relacionado con el nombre de Jesús de Nazaret. Y que incluso recibió cartas y autorizaciones de parte de los líderes del Sanedrín para continuar con su persecución en contra de los cristianos. Pero que en un momento dado, yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, con una luz intensa, ¿verdad?, como él narra. Desde luego, hermanos, este testimonio da bastante credibilidad a la fe que profesa el apóstol y seguro que impactaría hasta las mentes más cerradas. El perseguidor que pasó a ser perseguido. Pues no estamos hablando de una persona que fue seguidora de Jesús desde hace tiempo. Tampoco estamos tratando de un fanático o de una persona que fue formada e inculcada bajo los principios cristianos, sino que estamos tratando con un individuo que, como he dicho, pasó de perseguidor a perseguido, que pasó de ser un judío celoso a un cristiano fiel y temeroso de Dios. Y que todo esto solo pudo ser posible por una intervención divina. En otras palabras, hermanos, el propio apóstol Pablo era una evidencia viva de que Cristo estaba vivo y que era el Hijo de Dios. Porque solo Dios pudo tocar el corazón de un judío celoso como Pablo para convertirlo en uno de los mayores líderes del cristianismo. Solo Dios puede hacer eso. Por eso es que os comparto que Pablo no solamente era una persona hablando, guiado por el Espíritu, sino que su propia vida era una carta abierta a aquellos que empezaban a conocerle. El perseguidor que se convirtió en perseguido. La evidencia viva de que Cristo estaba vivo. Y bueno, antes de continuar con la narrativa del texto, es de destacar todo lo que el Señor le dice a Pablo en los versículos 16 al 18 de este capítulo 26. Pues todas estas palabras no son mencionadas en las otras dos narraciones, Hechos 9 y Hechos capítulo 22. Pero ciertamente están en sintonía con todo lo que había vivido Pablo y con todo lo que viviría hasta acabar en Roma, ya que Jesús le mostró al apóstol que sería usado en medio de los judíos y de los gentiles, para librarles del maligno y del pecado y traerlos al reino de Dios. Indudablemente, esas palabras del Señor se cumplieron en plenitud en la vida de Pablo. A partir del versículo 19, Pablo se vuelve a dirigir a Agripa de forma personal, para que note que se está dirigiendo a él y que le está mostrando que no podía desobedecer a Dios, que se debía al Señor y que por eso tuvo el ministerio que tuvo, que por eso hizo lo que hizo. Que él no era un fundador de una nueva secta o de un nuevo movimiento religioso. Que a él no se le ocurrió de repente hacer esto, sino que fue Dios quien intervino su vida, quien convirtió su corazón y quien le dio un propósito. Desgraciadamente, unos judíos en el templo, como nosotros ya vimos en su día, ¿no?, en el templo de Jerusalén, cuando lo vieron, lo acusaron injustamente, lo apresaron y además desordenaron a todas las multitudes, les convencieron de que Pablo era un traidor, para que así todos deseasen su muerte. Y por eso el apóstol Pablo, desde ese momento hasta ahora, aquí en la narrativa, seguía bajo custodia. No obstante, le dice Pablo que él sigue y seguirá predicando de Cristo, no diciendo nada que esté en contra de lo que enseñan los profetas y Moisés, dándole a entender al rey que en Jesús la ley se cumple, que en Jesús las profecías se cumplen. Por tanto, que todas las enseñanzas, leyes y hasta incluso costumbres apuntaban a Cristo. En el versículo 24 comprobamos cómo Festo, tras escuchar todo lo que estaba exponiendo Pablo, llegó a la conclusión de que el apóstol estaba mentalmente desequilibrado. Pero Pablo le respondió a Festo que no estaba loco, sino que estaba diciendo la pura verdad y que estaba consciente de que el rey Agripa sí le entendería, pues era conocedor de las Escrituras
y de lo que estaba ocurriendo últimamente en Judea con las controversias y conflictos. Y es por eso por lo que Pablo le pregunta al rey si él cree en lo que dicen los profetas. Y es curiosa la forma de responder de Agripa, pues le muestra su sorpresa ante la pregunta de Pablo, ya que él estaba predicando, pues sí, de forma efectiva, clara, contundente, con palabras y con su propio testimonio. Pero solo llevaba poco tiempo compartiendo su discurso, según Herodes. Y se podría decir que Festo en parte lo interrumpió. Pablo, estás loco. Pablo estaba hablando y de repente Festo le dice eso, ¿no? Pablo, estás loco. No obstante, Pablo es consciente de ello y de que en verdad no importa si predica mucho o poco, pues es el Señor quien convence y es la persona quien se arrepiente. Y ojalá todos los que estaban presentes en la reunión se hubiesen convertido. Pero es el Señor quien está al control de todo. Y nosotros sabemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, con el atentado de las Torres Gemelas, algunos artículos nos enseñan cómo en ese tiempo, pues evidentemente, de duelo, de incertidumbre, de miedo, algunas iglesias ofrecieron su compañía, su cariño, su acogida ante las víctimas. Y en medio de esa acción social, de esa ayuda humanitaria, algunas iglesias compartían, aunque sea algunos versículos, a los afectados. Y simplemente por algunas palabras, según el testimonio de varias personas se acercaron al Señor. A través de algo tan impronunciable como es un atentado, Dios pudo tocar el corazón de algunas personas para que se conviertan. Y os digo esto porque en efecto nosotros sabemos que hay personas que necesitan escuchar muchas predicaciones y estudiar muchos asuntos relacionados con la palabra de Dios para recién dar ese paso de comprometerse con Jesús. Pero hay otros que con una sola palabra, con un solo momento, conectan con Dios, se arrepienten y se comprometen a tener una vida delante del Señor, según su voluntad. Por eso os digo, no hace falta que Pablo haya hablado mucho o que hable poco, porque el Señor, a través de nosotros, puede hacer milagros, puede salvar vidas. Tras la defensa de Pablo, tanto Festo como Agripa llegaron a la conclusión de que no había ningún motivo para que Pablo recibiese la pena capital, ni tampoco quedarse encarcelado. Y además, como Pablo había apelado al César, pues que así sea. Y después de esta última defensa ante el rey Agripa II, Pablo fue enviado rumbo a Roma. Conclusiones en medio de este acontecimiento histórico, hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo es un modelo, junto con Cristo, de cómo hablar y dirigirse a las autoridades políticas. Y voy a dar 5 puntos, 5 observaciones de cómo el apóstol Pablo aquí nos muestra la forma en la cual nos podemos, o debemos incluso, relacionarnos con las autoridades políticas. Primero, Pablo conocía a los líderes políticos de su pueblo. Pues como hemos leído en este capítulo, Pablo le dijo al rey Herodes Agripa II: estoy contento de poder dar defensa delante de ti, por cuanto sé que tú conoces las costumbres de nuestro pueblo. Segundo, Pablo no adulaba ni tampoco insultaba a las autoridades políticas. Les hablaba con respeto. Y esto lo contrastamos cuando reflexionamos, ¿verdad?, ante el gobernador y cómo el Sanedrín astutamente llevó a un abogado, Tértulo. Y cómo Tértulo en su discurso empezaba a adular al gobernador Félix, a decirle qué bueno has sido, cuánta paz nos has garantizado, y por tanto, como este es un líder de una secta de los nazarenos, debes de impedir que él siga haciendo eso.
Sin embargo, Pablo no. Pablo en ningún momento intentó adular al rey Herodes, simplemente describió que en efecto, como llevaba varios años reinando y además fue criado en una corte, tenía conocimiento de las Escrituras y de los conflictos y controversias que había en el pueblo. El tercer ejemplo que nos da Pablo es que él, en su discurso, apuntaba a Cristo y a las doctrinas más importantes del cristianismo, como es la doctrina de la resurrección. Él, al tener esa oportunidad de hablar con una autoridad política, no aprovechó para darle su aprobación ni para darle su bendición. No le dijo a Herodes Agripa II: Herodes, voy a orar por ti. No. Aprovechó ese espacio, aún sabiendo que su cuello estaba sobre la mesa, para predicarle a Cristo y para hablar de la resurrección. Un punto esencial de nuestra fe. Porque sin la resurrección, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, pues mejor comamos, bebamos, hagamos lo que cada uno quiera, porque vamos a morir y ya no hay nada más. Pero si Cristo ha resucitado, si en Cristo tenemos vida eterna, vivamos con los ojos puestos en la eternidad. Vivamos teniendo a Dios primero en nuestras vidas. Cuarto, Pablo usaba su testimonio en medio de esa convocatoria, no para ganarse una fama o un crédito entre los creyentes, sino para apuntar al poder y a la gloria de Dios a través de su vida. Y por último, quinto, Pablo no se identificaba con ningún modelo de gobierno o ideología política de su época, con nada que no tenga que ver con la voluntad de Dios, su reino y su justicia. Estas son las cinco observaciones que veo del apóstol Pablo. Observaciones que creo que son oportunas de aplicar para nosotros y que desgraciadamente en medio de las noticias, de los artículos que consulto y que vosotros también podéis consultar, no lo veo. Veo que muchos líderes religiosos, evangélicos, cristianos, como lo queráis llamar, aprovechan esos espacios en los cuales tienen un tiempo para hablar con diferentes líderes políticos, sin saber verdaderamente, en muchos casos, qué hay detrás de su partido político. Y sin embargo vimos cómo el primer consejo que nos podría dar, o la primera observación que nos da Pablo, es que Pablo conocía bien a sus líderes. Y me pregunto si los evangélicos hoy conocen bien a los líderes políticos que hay al frente. Porque creo que deberían de hacerlo. Recordad, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en este mundo con un propósito: ganar a más y más personas para Cristo. Que el Señor nos use para que más y más personas vayan a su presencia, se arrepientan y crean en Él para siempre. Y para ello debemos de conocer lo que nos rodea, cómo funciona nuestra sociedad, quién nos está gobernando, qué cosas se están aprobando en el Congreso. Pablo conocía quién era Herodes Agripa II. Quizá nosotros también deberíamos de conocer quiénes son los líderes políticos que nos gobiernan. Pablo no adulaba ni tampoco insultaba a las autoridades políticas. Y sin embargo, cuando leemos a noticias de ciertos líderes religiosos, evangélicos, que se relacionan con políticos, en algunos casos se relacionan con ellos insultándoles, tratándoles como si fueran personas que se van a ir al infierno y ya está, como condenándoles, como haciendo un juicio encima de ellos. Y en otros casos, que suele ser la mayoría, adulándoles, estrechándole la mano: te voy a hacer un favor, tú me haces otro. Y justamente eso es lo que vimos con Festo y con Félix. Tanto el gobernador Festo como el gobernador Félix
estaba intercambiando beneficios con los judíos. El más reciente, el de Festo, nada más ser reconocido como gobernador, subió a Jerusalén y allí se encontró con algunos judíos que le dijeron a Festo: trae a Pablo a nosotros. Y pone el autor Lucas entre paréntesis, porque el plan era acabar con la vida de Pablo en una emboscada de camino a Jerusalén. Y Festo le dijo: de acuerdo, pero venid conmigo algunos, y así convoco a Pablo, hacéis vuestras denuncias, y yo doy mi aprobación. Pero claro, ninguna denuncia tenía pruebas. Era la palabra de ellos contra la palabra de Pablo. Vemos además que en ciertas reuniones que algunos líderes evangélicos tienen con políticos, aprovechan para dar palabras de gratitud, de bendición. Señor, bendice a este gobierno, bendice a este líder político, guíalo, cuida a su familia. Es decir, todo esto está muy bien. Pero hermanos, lo que tiene que hacer un creyente, y más aún un líder político, un líder religioso, un pastor, un líder misionero, es apuntar a Cristo, es predicar a Cristo. Cuando leemos los 3 viajes misioneros, el primer viaje misionero, que fue el de Pablo con su amigo Bernabé, y también el sobrino Juan Marcos, ¿a dónde fueron? A la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre, prácticamente parece que no se convirtió nadie. Pero una sola persona se convirtió. ¿Y qué era esa persona? Un líder político. Y desde luego podemos quizás deducir que cuando un líder político se convierte, entendemos que si el gobierno donde está es corrupto, por cuanto se ha convertido y tiene el espíritu, lo dejaría. Y si no lo es y tiene buenos propósitos, a través de su gobierno podría influir en ese pueblo pagano para que conozcan al Señor. Una conversión estratégica, podríamos decir. Uno solo se convirtió en la isla de Chipre, pero quizá uno por el cual Dios hizo que varios le conozcan. Por último, el cuarto, no usaba su testimonio para adquirir fama o reconocimiento. Y eso también pasa, hermanos, cuando analizamos a ciertos evangelistas, a ciertos líderes que se codean con otros políticos, vemos que muchas veces lo hacen para obtener reconocimiento, para ser famosos, para ser aceptados en medio de otros grupos sociales. Y eso es vanidad. ¿De qué vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Nosotros no hemos sido enviados, no hemos sido convertidos para que nos creamos dioses. Nosotros hemos nacido de nuevo para apuntar al único Hijo de Dios, a Jesucristo. Y por otro lado, tanto con Jesús como con Pablo, vemos que en ningún momento se identificaron con una ideología o un movimiento político. Es más, es muy interesante analizar, hermanos, la situación de Pablo y de Jesús en su extremo, es decir, antes de la pena capital, en el caso de Jesús crucificado, en el caso de Pablo decapitado, porque sobre todo en el caso de Jesús se ve muy claro que Jesús sabía que el maligno estaba detrás de los que le estaban traicionando, detrás de los que le estaba acusando, detrás de los que estaban gobernando. Y aún así Jesús se sometió. Aún sabiendo que las autoridades que estaban al frente eran corruptas, y que no solamente eran corruptas por su propio pecado, sino que el maligno estaba detrás, creyendo que llevando a Jesús a la muerte iba a ganar, creyendo que cuando Jesús estaría ahí públicamente insultado, maltratado, Jesús le iba a decir al Señor: Señor, envía a tu ángel para que me saque de aquí. Pero Jesús no lo hizo. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no murió él en cuanto que le mataron, sino que él mismo dio su vida, como dice Juan capítulo 10. No me la han quitado, yo la doy.
y por cuanto la doy, yo la puedo volver a tomar. Que eso es un evento impresionante de la cruz, porque alguno podría pensar, claro, como lo azotaron, lo castigaron, lo insultaron, todo ese momento de tensión, que incluso hay un versículo que decía que Jesús sudaba sangre, pues algunos piensan que Jesús murió por todo eso, ¿no? Pero cuando leemos el texto, comparamos los evangelios, es cierto que hasta el propio procurador dijo, ¿en serio? ¿Jesús ya murió tan rápido? Y Jesús no murió por los clavos. Jesús murió porque Él decidió morir por nosotros. El ser humano intentó matar a Dios, intentó cometer un deicidio. Pero evidentemente nadie puede matar a Dios. Y ante esa acción, Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesús. Por eso, hermanos, ahí tenemos los modelos bíblicos, no me los estoy inventando. Y creo que deben de marcar muy bien nuestras formas de comportarnos, de reflexionar ante lo que hoy en día está pasando. Creo que es importante quedarse con estas 5 observaciones de cómo se comportó Pablo ante las autoridades políticas de su tiempo. Pues hoy en día, los creyentes también debemos aprender cómo comportarnos y reaccionar ante asuntos políticos y noticias politizadas. A lo largo de esta semana, por ejemplo, han surgido varias noticias en relación con las varias vidas que una persona transexual se tomó en un colegio creyente, evangélico, si mal no recuerdo, presbiteriano, de Nashville. Y también han surgido varias noticias en torno a la participación de una pastora evangélica de Madrid en un meeting de un partido político concreto. Y claro, ambas noticias nos deben hacer pensar en cómo se está desarrollando la fe en relación con la política en este tiempo. Y hasta qué punto estamos actuando según el modelo bíblico. Pues algunos creyentes piensan, este gobierno de turno no me representa, voy a crear un gobierno que represente a mi fe. O voy a hacer propaganda de este partido o de esta ideología que creo que representa a Dios. Y en algunos casos voy a usar el púlpito para hacer propaganda de esa ideología o de ese partido. ¿Verdaderamente creemos que la solución a los problemas de esta sociedad se encuentran en manos de un partido, hermanos? ¿De un sistema de gobierno? ¿O de un político de turno? ¿Verdaderamente los creyentes podemos llegar a pensar eso? ¿Puede estar la confianza o la esperanza de una persona creyente puesta en ideas utópicas de ese estilo? Este gobierno sí va a traer paz, o solución, o principios morales con los que yo estoy de acuerdo. Pues desde luego que no. Es más, la palabra de Dios nos enseña que conforme pasa el tiempo, este mundo será más y más un caos. Pero que no debemos temer. El Señor ya ha vencido este mundo. Por eso, hermanos, yo creo que quizá hay pues una carencia, ¿verdad?, de reflexión ante lo que está pasando hoy en día. Y creo que esa carencia se da por cuanto, por diferentes experiencias, hemos entendido que la política no se tiene que mezclar en absoluto con la fe. Y en parte tiene su base y su sentido. Pero hermanos, cuando analizamos las Escrituras, debemos entender que en las Escrituras se tratan ciertos asuntos de ciencia, ciertos asuntos de historia, ciertos asuntos de política, ciertos asuntos de psicología. Pero la Biblia no es un libro histórico, la Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro político, ni que hable de psicología, ni nada por el estilo. Contiene estos asuntos. Y contiene estos asuntos por cuanto la Biblia apunta al corazón del ser humano. Y el ser humano es un ser espiritual, pero también es un ser social, también es un ser político. Es un ser que tiene mente, cuerpo, alma, espíritu.
corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto no debemos de ignorar estas áreas de nuestra vida, hermanos. Yo sé que por diferentes razones hay personas que no quieren saber absolutamente nada de la política. Y es totalmente respetable. Pero debemos de entender que más allá de diferentes gobiernos e ideologías, creemos en un reino, creemos en un rey y también tenemos unos enemigos. Por tanto, no podemos ignorar esa realidad. Ahora bien, como os dije al principio de la presidencia, algunos quizá piensen que cuando este gobierno o el otro, o este partido, o el otro, o este presidente, o el otro, o este rey, o el otro, algunos piensan que con ese cambio las cosas van a mejorar o van a empeorar. Algunos incluso llegan a pensar que se va a solucionar los problemas. Al igual que en los tiempos de Jesús, como os he dicho en el espacio de la presidencia, pensaban que el problema era Roma. Y el problema no era Roma, hermanos, el problema era el pecado, el maligno, el mundo caído. Y por tanto nosotros debemos de tener esas perspectivas. Por un lado, analizar, reflexionar acerca de lo que está ocurriendo aquí en medio de la sociedad, en medio del sistema de gobierno que nos toque, pero sin ignorar la realidad de fondo, la raíz del problema, el pecado, el maligno, el mundo. Y que frente a eso, gracias a Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que no estamos solos, que el Señor ha vencido al mundo y que nosotros nos debemos de centrar en su reino y en su justicia. Una vez más, sin ignorar lo que nos rodea, no nos metamos en una burbuja como algunas iglesias lo han hecho, que en cuanto entran por la puerta de su templo, parece que entran a otra dimensión. Incluso su forma de hablar cambia drásticamente. Su forma de comportarse cambia. Y cuando salen por la puerta de su templo, de su local, pues vuelven a usar otro tipo de lenguaje, otra forma de dirigirse, de comportarse. No, hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios quiere que seamos sensatos y coherentes con los que creemos aquí y fuera de aquí. Por eso es que, por supuesto, debemos de centrarnos en su reino y en su justicia. Eso, lo primero, pero tampoco ignorando lo que nos rodea. Actuar en conciencia en medio de eso. Y bueno, nosotros, pues sí, entendemos que todos los que están aquí, de algún modo u otro, pues tenemos un compromiso con Dios, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Pero también somos ciudadanos, ¿verdad? Algunos nativos, otros nacionalizados, y por tanto, ahora en mayo hay unas votaciones y luego a final de año hay otras, y tendremos que decidir cada uno. ¿Por qué? Porque somos creyentes, pero también somos ciudadanos. Y algo curioso de España es que las preferencias políticas, ideológicas, son muy plurales. No hay ningún partido, en un principio, que represente por encima de los demás a, vamos a decir, el pueblo evangélico español. Que cada uno actúe en conciencia delante de Dios. ¿A quién va a votar? ¿O qué va a hacer en medio de todo ello? Pero siempre, hermanos, centrándonos en el reino de Dios y en su justicia. Siempre viendo las raíces del problema y no solamente la mala hierba que sobresale sobre la tierra. Porque si nos afanamos en querer quitar la mala hierba que está por encima, esa mala hierba va a crecer de nuevo. Y yo creo que el mundo está establecido de alguna forma en la cual quiere que caigamos en su trampa, en su telaraña de engaños y de utopía. Quiere que perdamos el tiempo en luchas y conversaciones que no llevan a ningún lado y que en el mejor de los casos a lo único que llevan es a una religión, a una tradición, a una mera institución que se impone como una costumbre,
como algo cultural, y eso ya ha pasado en España. Quizá algún día vuelva a pasar otra vez. Pero no es nuestro fin, hermanos. Nosotros no debemos de apuntar a una tradición o a una religión. Nosotros debemos de apuntar a una persona, a Jesucristo. Por tanto, hermanos, debemos de orar y rogar al Señor que nos guíe, que nos inspire con estos testimonios. Como Pablo, ¿verdad? Sabiendo que su vida estaba en juego, no se preocupó por su vida. Usó este espacio ante diferentes autoridades políticas y religiosas de Cesarea y de Jerusalén para predicar a Cristo. Y si algún día alguno de nosotros tiene la oportunidad de dar defensa de su fe ante alguna autoridad política, que tenga en cuenta estas observaciones, estas enseñanzas del apóstol Pablo. Conocer a nuestros líderes políticos. No adularles ni faltarles el respeto, hablarles con propiedad. Apuntar en nuestro discurso a Cristo. Usar nuestro testimonio para que vean lo que Dios ha hecho en nosotros, no para obtener ningún reconocimiento ni fama. Y por último, no identificarnos con ningún sistema de gobierno que no tenga nada que ver con el reino de Dios y su justicia. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.